Amados, muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, a esta reunión que vamos a llevar adelante en el nombre de Jesús. Así que sería bueno que podamos estar atentos, que podamos tener todos nuestros sentidos ejercitados para recibir su palabra, para ser llenos de su Espíritu Santo y para que el Señor nos abrace con su presencia, como nos tiene acostumbrados. Hacemos bien en poder congregarnos, amados. Este es el medio que se nos ha proporcionado para poder estar juntos, para poder recibir la administración y para que podamos realmente ser preparados, seguir siendo asistidos por el Espíritu Santo. Amén. Así que para los que anotan, el título de la enseñanza, de la predicación, del mensaje en esta noche es Enemigos de la espera. Hemos estado comenzando esta semana la enseñanza con el título Esperando al Señor. Y hacemos bien en seguir esperando al amado. Y qué bueno es que lo esperemos como una novia que con ansias quiere casarse con él. Que podamos estar activos espiritualmente, que no estemos quietos, sino que sigamos ardientes en el Espíritu, que sigamos sirviendo al Señor, que sigamos abriendo nuestros corazones para recibir la palabra, porque ella es la única que nos ha traído salvación, nos sostiene y que realmente pone de manifiesto las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Ya habíamos leído algo sobrenatural que tiene la Escritura, algo que nos alienta, algo que nos motiva, y dice que en Filipenses, en el capítulo 3, verso 20, toda la enseñanza la vamos a leer en Reina Valera. Filipenses 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay certeza, porque justamente eso es la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, conforme el Señor nos selló, para que nosotros estemos habilitados para habitar en esa patria celestial. Pero también dice que desde ese lugar el Señor vendrá a buscar a la amada para llevarla a las bodas del Cordero. Aleluya. Que el Señor ponga en todo tiempo en nuestro corazón el poder anhelar ser aquella iglesia que el Señor va a venir a buscar sin manchas y sin arruga. El Señor nos asista, derrame de su gracia para nosotros alcanzar, mis amados, esa madurez. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, claramente, este pasaje de la Escritura nos está diciendo que nosotros tenemos que esperar al Señor mirando hacia arriba. Esa tiene que ser nuestra posición en lo espiritual. Erguíos, levantad vuestras cabezas porque la redención está cerca. La Escritura nos enseña también que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. También hemos leído en Isaías, en el capítulo 40, en el verso 31, y dice así, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense que aquí lo que nos está diciendo es que habrá una renovación, pero también habrá una transformación, porque está diciendo que levantarán alas como las águilas. Espiritualmente el Señor ejercerá una transformación en los vivientes para que nosotros podamos, al momento de ser levantados, volar como las águilas para ir al encuentro con nuestro Señor y Salvador. Fíjense qué lindo todo lo que la Escritura, por medio de la revelación, nos está trayendo. Y eso tiene que producir gozo, amados. Eso tiene que hacer que nosotros tengamos presente que el Señor sigue renovándonos y que el Señor nos transformará.
nos transformará para que nosotros podamos estar con Él. Amén. Y también hemos leído, a modo de introducción, estamos haciendo el recordatorio de estos pasajes, ahí en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 28, que dice de esta manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Gracias al Señor por eso. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Porque nosotros estamos esperando al Señor. Amén. Esa es nuestra posición en lo espiritual. Le estamos esperando. Por eso necesitamos escuchar vez tras vez su palabra, porque así como dice el título del mensaje en esta noche, hay enemigos que se levantan contra esa espera. Hay enemigos y ahora los vamos a visualizar por medio de la palabra. Pero aquí Hebreos en el capítulo 9 nos está diciendo que nosotros tenemos que esperarle, porque a esos que esperan el Señor los salvará. Vendrá a llevarse, como habíamos hablado, a los santificados, a aquellos que se disponen a purificarse. Amén. El Señor nos conceda tener las fuerzas necesarias en todo tiempo, un ánimo que se prolonga esperando al Señor sin desfallecer, sin corrernos, sin mancharnos. Que el Señor nos mantenga en esa posición de purificación. Amén. Claro que sí, porque Él vendrá a llevarse a los santificados. Y hemos hablado de cómo esperar al Señor y hemos hecho una mención, un interrogante de que hay una manera de esperar al Señor. Hay formas de hacerlo y que nosotros, amados, tenemos que estar atentos, tenemos que tenerlo presente, no tenemos que distraernos porque van a venir ataques a los pensamientos, van a venir ataques al ánimo, van a venir ataques a la fe, para que justamente nosotros dejemos no solo de esperar, sino también de creer en lo que el Señor ya nos ha dicho. Y lo que Él dice es verdad. Sus palabras, sus promesas son en Él sí y en Él amén, para gloria de su nombre. ¿Cómo esperar al Señor entonces? Número 1, con paciencia. Santiago capítulo 5, verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esperando con paciencia la manifestación, pero esperando con paciencia. Esperando con paciencia, de la misma forma que el labrador, una vez que sembró, que pudo arar la tierra, la preparó, entonces espera esa lluvia. Esa lluvia temprana es la que cayó sobre nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando no teníamos vida en el Señor, pero Él salió a nuestro encuentro y trajo abundancia, trajo vida. Entonces esa lluvia temprana se derramó. Eso es gracia. De la misma manera, amados, nosotros tenemos que esperar con paciencia la lluvia tardía, que es el derramamiento de la gracia, el último avivamiento del Señor que vendrá sobre nosotros. Pero esperémoslo con paciencia, porque ciertamente esa gracia vendrá y será derramada sobre cada uno de nosotros que estamos esperando al Señor. Amén. Número 2, ¿cómo debemos esperar al Señor? Limpiándonos. Tito, capítulo 2, verso 11. Dice así: porque la gracia de Dios, ahí está,
se ha manifestado para salvación a los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero dice más, aguardando la esperanza bienaventurada, la dicha, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Comienza el pasaje 11 diciendo, porque la gracia de Dios alcanzó para salvación. Pero el versículo 13 también dice que nosotros aguardamos nuevamente esa salvación que viene por medio de la manifestación del retorno del Señor. Primeramente, como hemos dicho, en busca de los perdidos, de los pecadores, y esta segunda vez en busca de aquellos que se han santificado y que han creído y que todavía creen porque esperan que ese día acontezca. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y número 3, debemos esperarle amando al Señor, conservándonos en amor. Habíamos leído, ¿se acuerdan? Conservándonos en el amor a Dios. Pero agregando a eso, segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, dicen de esta manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces bien nos enseña esta escritura, esta mención apostólica, que dice que hay que pelear esa batalla. Hay que pelear esa batalla. Hay que terminar la carrera. Y que también hay que guardar la fe. 3 cosas que tenemos que tener presentes. ¿Para qué? Para nosotros esperar al Señor, amando su venida. Porque si dice que hay galardones, porque Él espera uno, Él espera una corona de justicia, que no solo dice que se la dará a Él, sino que a todos los que estamos aguardando, a todos los que amamos la venida del Señor, que para nosotros es salvación, que para nosotros es esperanza, que para nosotros es la mano extendida del Señor Jesucristo para que estemos juntamente con Él para siempre. No solo en esta vida, porque Él dice que estará con nosotros hasta el fin, sino en la venidera, en la eterna, en la abundante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos una patria celestial de donde también vendrá el Señor. De arriba le esperamos. Hay una renovación y una transformación, dice Isaías, que la necesitamos para que podamos estar con Él. Cuando Él abra su voz con trompeta, con mando, con autoridad, nosotros subamos a su presencia en transformación. Pero también dice que solamente esa salvación se dará a los que llevan una vida de santificación. Amén. Y repasamos cómo esperarle con paciencia, limpiándonos, purificándonos y amando al Señor. Nuevamente poniendo estas bases, nosotros y teniendo en cuenta estos pasajes, amados, que hemos leído, tenemos que prestar atención a lo que la Escritura también quiere enseñarnos, lo que está siendo desencriptado para que nosotros lo podamos entender, porque nosotros estamos esperando al Señor. Amén. Estamos esperando al Señor. Pero también se levantan, como hemos dicho al comienzo, enemigos de esa espera. Y lo vamos a ver
para poder identificarlo, como siempre hacemos cuando recibimos la enseñanza, y para poder posicionarnos. Y cuando esos enemigos se quieran levantar, nosotros reconocerlos y eliminarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la Escritura, por medio de llenarnos del Espíritu Santo, pero también por medio de esperar al Señor, porque eso batalla contra los enemigos que se levantan. Amén. Vamos a ver entonces cuáles son esos enemigos de esperar al Señor. Uno de ellos es el dormirse. La Escritura nos enseña que es tiempo de levantarnos, porque de esa forma nos alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, porque es la única manera en la que nosotros podamos permanecer esperando al Señor. Y esta palabra dormir, en el pasaje que vamos a leer ahora, significa indiferencia. Significa indiferencia. Dormirse es, de alguna forma, haber estado en indiferencia para con el Señor y para con su venida. Dormirse es no esperar al Señor velando, estando despiertos. Vamos a leer la Escritura ahí en Mateo, en el capítulo 25. Verso 3 al 5. Y dice así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Pero dice este pasaje crucial, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Acá está hablando de las parábolas, de la parábola de las 10 vírgenes, en donde había 5 sensatas y 5 insensatas que estaban esperando entrar a las bodas como invitadas. Pero dice que más allá de que había unas insensatas y otras sensatas, unas sin aceite, otras con aceite, dice que todas cabecearon y se durmieron. ¿Por qué? Porque no estuvieron velando. Tuvieron por tardanza la venida del esposo. Amados, que el Señor nos haga entender esto. No podemos dormirnos. No podemos entrar en esa situación de indiferencia, porque el Señor vendrá. Yo se los voy a reiterar, yo sé que lo sabemos, pero qué bueno que es cuando escuchamos la ministración. Él dice: yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo esté, dice el Señor, ustedes también estén. Él vendrá. Sigamos esperando al Señor, pero tengamos presente estos enemigos que se levantan. Se levantan enemigos para que nosotros no esperemos al Señor, para que seamos indiferentes y esa indiferencia nos lleve a dormirnos espiritualmente y no hagamos aquello que el Señor nos mandó a hacer. Número 1, entonces, el dormirse como indiferencia se levanta como un enemigo de la espera que tenemos que tener. Vivificados, una espera activa en el Señor. Amén. Número 2, la inmundicia y la inmoralidad también se presentan como enemigos de la espera del Señor. Apocalipsis, en el capítulo 22, versos 11 y 12, vamos a leer juntos. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo,
practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, los que están siendo santificados, el Señor pide que continuemos siendo de esa manera. Pero también hay otros que quieren permanecer en inmundicia y en inmoralidad. Eso también dice Apocalipsis en el capítulo 2, más o menos ahí por el versículo 20 al 23, donde dice que hubo mucha inmoralidad y que se permitió que esté Jezabel llevando adelante inmoralidades y haciendo caer a los siervos, y que el Señor da tiempo para arrepentirse, pero muchos de ellos no quieren arrepentirse. Tengamos presente, mis amados, que necesitamos ser limpiados de toda inmoralidad, de toda inmundicia. Ahí adentro se incluye la idolatría, el orden sexual, que podamos pedirle al Señor que nos purifique. No solo nuestro cuerpo, sino que nuestra alma sea librada y que nuestro espíritu permanezca vivo en el Señor. Tesalonicenses en el capítulo 4, antes de hablar sobre la venida del Señor en los aires, hace una mención y él dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nosotros tenemos que huir de fornicación, huir de infidelidades, tanto corporales como espirituales. Que no seamos infieles al Señor, pero que seamos fieles también a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Que seamos limpiados en nuestra mente, que sea renovada. ¿Por qué? Porque eso se levanta como enemigo. La inmoralidad y la inmundicia se levanta como un enemigo. Y entonces ya no tenemos los pensamientos puros, ya no tenemos claridad de lo que estamos esperando. Es más, nos desanimamos, comenzamos a distraernos, estamos turbados, en aflicción, con la vista nublada. Entonces eso no nos permite, amados, estar esperando al Señor. No nos permite, nos corre, nos saca el gozo. Vieron que la Escritura nos dice también ahí, finalizando ese capítulo, que nosotros tenemos que alentarnos con estas palabras. Alentarnos cuando nos decimos Maranata, cuando nos decimos Cristo viene. No es más que un aliento, una motivación para que nosotros seamos nuevamente santificados y sigamos por el camino correcto, por el camino de la verdad, sin conmovernos, sin ser confundidos, sin ser avergonzados. Porque de esa manera nosotros batallamos contra estos enemigos, que tenemos que tenerlos presentes. Dijimos entonces y hablamos, el dormirse, la inmundicia y la inmoralidad también se levantan como enemigos. Y número 3, tener al Señor por tardanza. ¿Vieron? Las vírgenes sensatas e insensatas tuvieron al Señor por tardanza, se durmieron. Pero acá también la Escritura nos hace ver que el tener al Señor por tardanza nos conduce a la apostasía, a darle la espalda al Señor, a abandonar nuestra fe, aquella que hemos creído en el principio, y que la misma administración y la palabra vienen una y otra vez para acrecentar nuestra fe, para que nosotros no seamos corridos, para que sigamos afirmados, anclados en Dios, cimentados en Él, parados sobre la roca, que es Jesucristo. Fíjense lo que dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, ahí está, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mencionemos entonces
el Señor no retarda su promesa. Lo que Él dice lo va a cumplir. Pero dice que hay algunos que la tienen por tardanza, que ya no creen, que ya desistieron, que simplemente aguardan la manifestación de Cristo para esta vida, como leímos en el capítulo de Corintios, ¿se acuerdan? Que si nosotros esperamos solamente en Cristo, para esta vida somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Cuando no tenemos la esperanza viva y como dice la Escritura, tenemos al Señor por tardanza, entonces nuestra paciencia se acaba. Entonces, claro, empezamos a vivir el día a día, pero para lo terrenal, no para lo espiritual. Es más, comienzan a venir ansiedades, porque dice que cada día trae su afán. Comenzamos a vivir afanados, preocupados por lo que va a suceder el día de mañana en esta tierra. Y no entendiendo que si llegamos a vivir un día más en esta esfera, en realidad es un día menos para que el Señor venga. Quiere decir que el día está más cercano, que la salvación, que el retorno del Señor, que esa promesa está más cercana que el día en que hemos creído. Y eso nos aviva. Eso nos permite entender el perfeccionamiento. Eso nos da paciencia espiritual. Eso levanta el ánimo de los santos. Que el Señor nos ayude a que no seamos del grupo que tienen al Señor por tardanza, para olvidarnos de la promesa, para dejar de creer en que Él vendrá. Después dice que es paciente con nosotros. Él está diciendo que está esperando que nosotros continuemos la santificación, la purificación, el lavamiento. Dice que Él no quiere, esto es misericordia, Él no quiere que ninguno perezca. Esa es la intencionalidad del Señor. Misericordia, piedad, sino que todos procedan al arrepentimiento, a que todos estemos a cuentas. Por eso tengamos cuidado de tener al Señor por tardanza. Mas por el contrario, iglesia del Señor, iglesia de Cristo, los que anhelamos, porque realmente hay un anhelo, y cuando hay un anhelo nosotros nos manejamos conforme a ese anhelo. Que lo esperemos, que lo esperemos, que lo esperemos, porque ciertamente Él vendrá, amados. Él vendrá, Él vendrá. Entonces hemos aprendido cómo esperarlo. Hemos aprendido que se levantan enemigos. Los reiteramos para tenerlos presentes y que el Espíritu Santo nos traiga a memoria cada pasaje, para nosotros no ser eliminados, para no ser corridos, ni para ser apagados en nuestra fe. El dormirnos, el mantenernos en inmundicia, en inmoralidad, en idolatría, y el tener al Señor por tardanza. 3 enemigos que se levantan contra el esperar al Señor. Aleluya, pero en el nombre de Jesús, como cada vez que recibimos la enseñanza y la administración, el Señor está trayendo libertad. Y en medio de esa libertad, Él está eliminando y derrotando y batallando en favor nuestro para que todos estos enemigos caigan en el nombre del Señor. Y nosotros no seamos de los que nos conducimos hacia ese lugar, sino que seguimos viviendo. Seguimos estando como vivientes, porque Él dice que vendrá a buscar a los vivientes. Seguimos permaneciendo en esa posición porque estamos aguardando al Señor, porque estamos esperando al Señor. Aleluya. Una referencia más y terminamos. Lucas capítulo 21, verso 36.
Dice de esta manera: velad pues. Es contrario a estar dormido, ¿vieron? Es contrario a formar parte de la inmundicia. Es contrario a tener al Señor por tardanza. Acá dice: velad pues. ¿Cuándo? En todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Esa tiene que ser nuestra oración. Esa tiene que ser nuestra posición, amados. Velar, estar despiertos, estar atentos, esperando al Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Para qué? Para que el manto de dignidad, para ser tenidos por dignos de escapar del levantamiento, para ser dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Cuándo? En la tribulación. Lugar que nos fue preparada para la iglesia que se va a casar con Él, que va a ser levantada para formar parte de las bodas del Cordero. Aleluya, el Señor nos ayude, por favor, en este tiempo, a esperar, a guardar al amado y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra, que es viva y que es eficaz. Amén. Y terminamos con este pasaje hermoso que realmente nos alienta a esperar al Señor. Hebreos capítulo 10, verso 37. Aleluya. Porque aún un poquito, sí Señor, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no tardará. El que ha de venir vendrá. Aleluya. El Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios. Y nosotros, los vivientes, seremos levantados. Y aquellos que murieron en Cristo serán primicias, serán levantados primeros, y juntamente con ellos nosotros haremos una congregación en aquel lugar, juntamente con el Señor, juntamente con los ángeles del cielo, campamentos que se unen para adorar al Señor, de la misma forma que lo estamos haciendo ahora, como nos juntamos nosotros para adorar al Señor. En aquel tiempo también nosotros seremos juntados para adorar al Señor, unánimes, pero eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta noche maravillosa, en este tiempo, por la bendición que tenemos de recibir vez tras vez tu palabra, tu ministración, que nos llena de tu presencia, que nos llena de tu palabra, que nos asiste por medio del Espíritu Santo, pero que trae ánimo, Señor, que realmente nos alienta, porque dice tu palabra que nosotros tenemos que aprender a alentarnos unos a otros con estas palabras. Maranata, el Señor viene y nosotros lo estamos creyendo. Yo te ruego, Señor, tú que estás por sobre toda potestad, tú que tienes todo el poder y el señorío, derriba a los enemigos que se quieren levantar para que nosotros no te esperemos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a poder estar firmes, esperando al Señor, esperándote a ti, esperando al amado. ¿De qué manera? Amándote, Señor, amándote con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por la bendición de poder nuevamente recibirte. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, seguimos esperando al Señor.